Con su venia, señor presidente, senadoras, senadores, en México, según la UNESCO, 34 millones de personas están en rezago educativo, 7 millones son analfabetas, 1.4 millones de niñas y niños no asisten a la escuela, más de 1.324.000 tienen menos de 4 años de estudio y hay un número inestimable de analfabetas funcionales. En cuanto a la calidad educativa, los resultados tampoco nos otorgan resultados alentadores. En secundaria, el 79.7% de los adolescentes tienen niveles insuficientes o elementales en la materia de matemáticas. En español, 79.3% se ubicó en los últimos niveles de desempeño. Esto es, casi 8 de cada 10 jóvenes no tienen conocimientos básicos. Las poblaciones pobres reciben una educación pobre y muchas ni la reciben. La iniciativa presentada por el Ejecutivo carece de integralidad. Es urgente una cirugía mayor en el sistema educativo mexicano. Una reforma educativa en serio es impostergable. La propia OCDE señala que México debe avanzar a pasos acelerados, dado el rezago en el que se encuentra. Desafortunadamente, no vemos que esta sea la intención de la reforma que presenta Enrique Peña Nieto, con su reforma burocrática, exclusivamente administrativa, mediática, pero claramente insuficiente para lo que se necesita en el país. Claro que sí queremos que se terminen los aviadores, claro que sí queremos que se desmantele el ejército de comisionados que se dedican a las tareas políticas y no a las tareas educativas, pero de verdad, ¿ustedes van en serio en esta encomienda? El problema, el ejército electoral que tiene bonificaciones económicas tan importantes, aún sin estar frente a grupo, sin dar clases, sin estar en sus tareas docentes, ¿de verdad aquí alguien puede creer que con esta reforma se va a acabar el ejército electoral que año con año les ayuda a tener el porcentaje que necesitan para imponerse en el poder? El problema de la educación es más profundo, no se soluciona solo con esa medida, sino al contrario, se destruye la esencia del artículo 3º constitucional. En México, 6.2% del Producto Interno Bruto se destina a la educación, pero solo el 20.3% va directo a las escuelas y la mayoría es para el pago, un mal salario de las y los maestros. Los alumnos casi no reciben ningún recurso. El alumnado en las escuelas no reciben recursos, si acaso se mal paga al magisterio y no se invierte en la profesionalización del magisterio. El 80% de los educadores mexicanos consideran que no han recibido suficiente desarrollo profesional. Y ahora se pone un concurso de oposición que sí reconoce quién ingresa a una plaza, lo cual está bien, que reconoce quién asciende, lo cual está bien, pero también lo pone como condición para decidir quién permanece en su trabajo y quién no, violando una serie de normas laborales. Un examen unilateral donde los incondicionales se quedarán y los disidentes se van. No es igual la evaluación que una medición. O pongo el ejemplo, como en las universidades se evalúa a los que quieren entrar a estudiar para excluir a los jóvenes en su derecho a la educación. Culpan al estudiantado de las omisiones del Estado en la educación. Esta iniciativa no reconoce la responsabilidad del Estado en la educación. En las comisiones unidas se avanzó en la redacción que suprimía esta iniciativa de que hubiera autonomía de gestión en las escuelas y hacía recaer en los maestros la crisis educativa de nuestro país.
¿Cómo van a retener la atención de las alumnas y los alumnos si están desnutridos, si tienen hambre, si no reciben el cariño en sus casas? ¿Cómo lograr a plenitud su aprendizaje si viven en un ambiente de violencia? Una verdadera reforma educativa requiere de muchos elementos. Necesitamos también formar seres analíticos, pensantes, libres, independientes, capaces de discernir entre contenidos en un mundo saturado de información, no solo del control burocrático de las plazas para darles a sus incondicionales estas mismas. La fracción octava no se modifica y el Distrito Federal continuará excluido de la función educativa. No se decreta la descentralización de la educación para la Ciudad de México. En la fracción tercera se había adecuado el texto para que el marco jurídico que se establecía de autonomía de gestión en las escuelas, cuyo objeto era mejorar la infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, pero que recaen en la comunidad educativa, en los padres y madres de familia, en los maestros. Y esto es prácticamente legalizar las cuotas, privatizando la educación. Esto es permitir que haya negocios y que el Estado abdique de su facultad de velar por la educación integral, que implica también invertir en las escuelas. Se habla de escuelas de tiempo completo, pero una escuela de tiempo completo implica comedores, cocinas, señora senadora, laboratorios. informo que su tiempo se ha terminado. Termino diciendo que todo eso le toca al Estado y se pone en riesgo el propio contenido del tercero constitucional, que obliga al Estado a cumplir con todas estas normas. Nuestro voto será rotundamente en contra, porque no es la educación lo que les interesa en este marco jurídico. Les interesa el mero control burocrático para concentrar las plazas en sus incondicionales. Esta iniciativa avanza en una lógica neoliberal, privatizadora y regresiva, y no atiende la crisis educativa de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación.